Guardar y actualizar en los formularios. Es importante que tengamos presente la cantidad de operaciones de guardar y actualizar que usamos en nuestros formularios, porque en ocasiones estas operaciones pueden funcionar de un modo u otro si no hemos tenido en cuenta estas opciones. De hecho, podrían no funcionar como creemos si no hemos guardado previamente datos en el panel o no hemos actualizado los mismos. Tampoco conviene abusar de los guardados y las actualizaciones porque esto puede redundar en una carga adicional e innecesaria para el motor del proceso, lo cual ralentizaría nuestras acciones y el feeling con el formulario en el que estemos trabajando. En el caso que estamos viendo en la presentación, vemos que tendríamos un par de segundos por una actualización al entrar en el formulario. Después tendríamos configurada una actualización o un guardado tras ejecutar una tarea de sistema que también está penalizando el rendimiento. Tendríamos otros segundos más al actualizar el formulario. Después también por actualizar cálculos. Y por último, al actualizar datos por entrar en el grupo de campos, lo cual todo sumado nos daría un tiempo que tal vez podríamos mejorar si no hiciéramos tantos ajustes tantos ajustes de configuración de este tipo. Por ejemplo, es posible guardar y actualizar datos en los formularios cuando abrimos el mismo. Aquí en acciones al entrar en el formulario vemos que es posible actualizar los sufijos desde la ficha al panel, podríamos actualizar los temas, actualizar reglas y actualizar los cálculos. Obviamente, dependiendo de la cantidad de elementos de estos tipos que pudiéramos tener, la velocidad de apertura del formulario se vería más o menos afectada. Otro punto en el cual podemos actualizar o guardar los datos de nuestros formularios es en la configuración de las tareas de sistema. Obviamente, a mayor complejidad de las tareas de sistema, más opciones tendremos de ralentizar nuestro formulario si marcamos estas opciones sin haber realizado una evaluación previa de los puntos en los que realmente se precisan marcar. Después también tenemos un botón específico para realizar estas acciones que nos permite, por ejemplo, actualizar el formulario y elegir qué partes del mismo van a ser actualizadas. Por ejemplo, podríamos actualizar los temas, actualizar sufijos, actualizar reglas, cálculos e incluso nos permitiría la actualización de parámetros de formularios externos. Por supuesto, también en los grupos de campos se pueden realizar una serie de actualizaciones cuando operamos con los mismos. Es decir, podríamos realizar actualizaciones en el grupo de campos cuando abramos el formulario a través del botón actualizar mediante el ingreso de datos, es decir, según vayamos ingresando datos en nuestro grupo de campos, se irían realizando los cálculos, o bien simplemente al entrar en el modo edición. También es posible indicar si queremos la forma de interactuar con una biblioteca. Es decir, podríamos evaluar las condiciones y actualizar los visores de las bibliotecas al salir de la misma. También en los guardados a través de botones eh, podríamos estar ralentizando nuestro sistema, con lo cual esto conviene realizar una revisión de qué campos y qué operaciones estamos realizando en nuestro formulario o en nuestro proceso para, mediante este estudio concienzudo, saber en qué puntos nos conviene más o necesitamos realmente guardar o actualizar el formulario. Una funcionalidad muy interesante y que facilita en gran medida la automatización de procesos y el trabajo con formularios es la ejecución automática de botones, que básicamente consiste en que el sistema evalúe el valor que pueda tener el campo que hemos decidido que va a actuar como disparador de este botón
cuando actuamos sobre el mismo. Es decir, hará que el botón se ejecute con el cambio del valor de este campo. Obviamente, cuanto mayor sea el número de acciones definidas en el botón, más penalizado podría verse el rendimiento, por lo que lo ideal sería intentar minimizar las acciones que tenga el botón a las mínimas imprescindibles. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo funcionaría la combinación entre las acciones de guardar y actualizar en una operación que hagamos en un formulario. En este caso vamos a hacer un agregado de líneas a un grupo de campos en el cual le vamos a decir que nos cargue todos los usuarios empleados que tengan el mismo tipo de idioma del usuario que vamos a cargar enseguida en el formulario. Por ejemplo, si elegimos un empleado, vemos que esta persona usa el español de España como idioma principal. Pues ahora, cuando agreguemos líneas, lo que vamos a hacer es cargar todos aquellos empleados que estén dados de altas en el sistema que tengan también el idioma español como lengua principal. Vamos allá. Cargamos el empleado y vemos que indicamos que usa español de España, con lo cual ahora cuando hagamos nuestro agregalíneas, se nos cargarán en el grupo de campos todos aquellos empleados que tienen en su ficha eh, seleccionado el idioma español de España como lengua principal. Ahora, vamos a ver cómo se ha realizado la configuración de este botón. Lo primero que hay que hacer es, en este caso, guardar los datos que tenemos en el formulario. Lo que estamos haciendo es dejar guardado este sufijo de forma que pueda ser evaluado posteriormente por este prefiltro, ya que en el prefiltro le estamos diciendo que nos busque dentro de este prefijo del grupo de campos todos aquellos casos que coincidan el valor con el valor que estamos viendo aquí en pantalla, que sea en español de España. Entonces el sistema automáticamente nos devuelve todos los resultados que coinciden. Ahora puedes proceder a realizar el ejercicio 3.02 completo.